buenas, amigos de su programa Principalmente. En esta ocasión, Principalmente, cuenta con la presencia del licenciado Gilbert de la Cruz, con quien conversaremos importantes temas relativos a la contratación administrativa. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hemos siempre abogado por ser un programa plural en todas las corrientes del pensamiento jurídicos de República Dominicana y también fuera de República Dominicana. Últimamente hemos estado dándole oportunidades a jóvenes talentosos del derecho dominicano que de una u otra manera serán los que tomarán la antorcha del derecho en nuestro país, que sin lugar a dudas ha producido eminencia del derecho, que también hemos tenido la oportunidad de saborear de sus conocimientos aquí Principalmente. Hemos tenido juristas de la talla que han llenado toda una época, como el doctor Ramón Pina Acevedo, que se considera el jurista más completo que ha producido República Dominicana en el siglo XX y parte de este siglo, porque aún 70 años de ejercicio. Tiene 70 años de ejercicio profesional. Es increíble. 93, 94 años. Yo lo vi en una audiencia ahora, el día pasado. Sí, y mantiene un ejercicio ininterrumpido, Claro. Y con la producción de doctrina. O sea, indudablemente que República Dominicana ha tenido la oportunidad de producir juristas de esa categoría, como el doctor Ramón Pina Acevedo, el doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, Rafael Alburquerque, que han estado aquí. Doctor Artañán Pérez Méndez Doctor también. Artañán Pérez Méndez, que ha estado aquí. Tremendo programa. Es decir, por aquí ha pasado lo más granado. La pléyade, ¿no? Sí, de la ciencia jurídica de República Dominicana, el doctor Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa también, O claro. sea, hemos tenido un gran honor. Luciano Pichardo también. El magistrado Luciano Pichardo, que también es una de las mentes más preclaras del derecho dominicano. Claro. Y que ha producido también, ha dejado un legado académico y también de obras. Claro. Y la jurisprudencia de él que está ahí, todavía sus criterios, ¿no? Que él siempre ha expuesto, ¿no? Están ahí. O sea, claro. Hay que decirlo eso. Entonces, pero también, obviamente, está surgiendo toda una camada de jóvenes prominentes, jóvenes promesas del derecho, que aquí Principalmente le estamos dando la oportunidad. Es decir, nos estamos también constituyendo en una ventana abierta para promover esos valores que están surgiendo en el derecho en República Dominicana. Hoy precisamente vamos a dialogar con uno de esos jóvenes valores. Se trata de Gilbert de la Cruz. Gilbert de la Cruz, que tiene planteamientos interesantísimos y sobre una tesis novedosa que tiene que ver con los contratos de la administración. Claro. Y todo eso, esa maraña que envuelve la relación entre el Estado y los particulares. Producto de su tesis, para optar por el título de máster, ¿no? De Derecho de la Administración del Estado, que emite el Instituto Global y la Universidad de Salamanca, ¿no? Correcto.
una tesis muy bien ponderada, ¿no? Y que tengo entendido que fue una maestría que contó con la participación de los más connotados juristas, sí, claro, tanto dominicanos como españoles. Claro, así es. Que no estamos hablando de cualquier cosa. Eso es algo que hay que reconocer, ¿no? El tema de lo que del I-Global, que ha ayudado, ¿no?, a que los abogados en la República Dominicana, quienes gradúan del derecho, puedan optar por hacer programas de formación en República Dominicana, pero con el profesorado, ¿no?, internacional, el más alto nivel, ¿no?, y sobre todo de la Universidad de Salamanca, pero también porque ese programa vienen profesores también de la Universidad Austral. Claro. El caso de la profesora Miriam Ibanega, que también va, el caso del profesor Andri Matillas, que es un gran amigo de este programa en particular, de la profesora de la Universidad de La Habana, que también imparte docencia en ese programa, de modo que es un excelente programa de formación que permite que jóvenes como Gilbert Marcelo de la Cruz pues puedan optar por accesar, ¿no?, a un sistema de enseñanza tan importante como ese. Muy bien. Gilbert, ¿a qué respuesta pudiéramos dar a esa relación que se da entre la administración y los particulares y que generalmente se produce a través de un contrato que puede contener diversas modalidades, como los contratos de concesión u otro tipo de contratos que se dan en los diferentes estamentos de la administración pública? Saludos, Radamés. Antes que nada, quisiera agradecer por la invitación que se nos ha hecho de venir a este programa y exponer algunas ideas en torno a la figura del contrato administrativo y al régimen exorbitante que el mismo comporta. Bueno, en cuanto a la pregunta, la administración en su forma de gestionar lo que es el interés público tiene varias formas de actuar. Una de esas es de manera unilateral y directa, y otra es de manera indirecta, en una especie de relación de colaboración con el particular. Bueno, ahí entra el tema de los contratos. Estos pueden ser de una manera de atribución, mediante el cual la administración le cede un espacio público o una actividad, que es el contrato típico de concesión, o el contrato en el cual hay una prestación, una contraprestación que le concede la administración al particular para que estos desarrollen un servicio en favor de la comunidad o que realicen una obra de infraestructura pública. Evidentemente, ese tipo de operaciones son contratos, es innegable en el estado actual del ordenamiento jurídico dominicano, y bueno, también es la corriente mayoritaria en el mundo de que es una relación contractual pura y dura, semejante a la que se da en el régimen de derecho privado, aunque existen características como lo que es la presencia de subordinación en el contrato de trabajo, por ejemplo, o de una actividad mercantil marcada en el contrato comercial, que lo distingue, pero contrato al final. Gilbert, yo creo que es bueno que tú expliques, tú hablaste ahora de la exorbitancia. Sí. Ese es un concepto muy está siempre presente, ¿no?, en el derecho administrativo y sobre todo en el tema de la contratación pública. ¿Qué es eso? Para que los amigos televidentes puedan entender, ¿no?, a qué tú te refieres con el régimen exorbitante o las también llamadas cláusulas exorbitantes para el caso específico de los contratos. Bueno, antes que nada me gustaría recordar una frase de Otto Mayer, que solía decir que la administración es aquel gigante que, a pesar de que se agache, sigue siendo un gigante. Pues bueno, es lo que sucede con la administración. Muy buena frase, jurista alemán, Otto Mayer. Otto Mayer. Que en todas sus actuaciones... Que se agache sigue siendo un gigante. Exacto. Mediante el ejercicio de la función administrativa, siempre se va a observar que ésta tendrá unos poderes que la tornarán como un gigante frente al particular.
Bien, esa es la principal característica de lo que es el contrato administrativo, porque en la fase de ejecución de los contratos, administrativos, la administración puede disponer de manera unilateral la modificación del objeto del contrato, puede dirigir el contrato, puede interpretarlo, puede disponer su suspensión, en fin, puede realizar toda una serie de actividades en torno al contrato que son inconcebibles en las relaciones jurídicas privadas. Que desbordan básicamente lo que es el ámbito propio, ordinario, ¿no? del derecho privado, donde se ven ese respeto casi absoluto de la voluntad, del consentimiento, y entonces en el caso de la administración pública, tú quieres decir que eso no es así. Por supuesto. Sin embargo, en el estado actual de la doctrina, y creo también que de nuestro ordenamiento jurídico, es incorrecto hablar de cláusulas exorbitantes. Y es por algo simple, porque ya no se trata de unas cláusulas contractuales, sino de un régimen que está objetivamente regulado por la ley, que es en el caso nuestro, el artículo 31 de la ley 34006, donde están ahí esas potestades administrativas que la administración puede ejercer aun cuando no estén dentro del cuerpo del contrato. De ahí que ya no es necesario apelar a aquella vieja teoría francesa que hablaba de cláusulas exorbitantes virtuales, que se interpretaban incertas. De hecho, algún profesor como Casañe ha negado rotundamente la existencia de un régimen de cláusulas exorbitantes, diciendo que estas son peligrosas. De ahí que también Meran Hill se haya referido de la misma forma, y bueno, que otra persona como lo que es Héctor Mayral haya escrito sobre la peligrosidad del contrato. La cláusula exorbitante es un reducto del pasado. En el estado actual, el término más apropiado es régimen exorbitante. Se llegó a decir que las cláusulas estaban en el contrato a pesar de que expresamente no figuraban, y eso era una tesis de, por ejemplo, el profesor argentino Marienhoff, que hablaba de eso, pero que, tal y como tú dices, hay esos profesores, ya también el caso de Brewer Carías, que también dice lo mismo, porque él lo dice, bueno, el problema es que eso es una potestad, y las potestades necesitan una vinculación con el ordenamiento jurídico en virtud del principio de juridicidad. Entonces, si no está en el ordenamiento jurídico, no se puede hacer, a pesar de que esa vieja doctrina francesa siempre hablara de esas cláusulas exorbitantes que están presentes en el contrato, a pesar de que no se mencionan. O sea que es interesante verlo de esa perspectiva, ¿no? Gilbert, en algún momento me pareció apropiado adoptar una definición comparativa de derecho administrativo con relación al derecho civil para poder explicárselo a las personas que no están más relacionadas con la materia jurídica. Y es que el derecho civil es el derecho que regula las relaciones entre iguales, y el derecho administrativo regula la relación entre desiguales. El derecho civil entre dos particulares y el derecho administrativo entre un particular y la administración. Y como muy bien tú has podido explicarnos, esa relación entre desiguales, donde hay una administración superpoderosa y hay un particular que necesita garantizar y proteger sus derechos frente a ella, pueden llegar a tener una relación contractual. Y pueden haber tantos contratos como actividades ejerza la administración pública o como necesidades tenga esa administración pública, incluyendo aquel contrato de empleo público que, aunque tenga particularidades muy específicas, integra el tema de los contratos públicos o administrativos. Me gustaría, en primer lugar, que tú nos hagas algún señalamiento sobre el uso de los términos contrato público, contrato administrativo, contrato de la administración, ver si hay alguna diferencia entre estos términos, si se pueden usar indistintamente, porque sabemos que el contrato, aquí hay una ley de contratación pública, tenemos un contrato público, es un contrato con el Estado, pero ¿será el contrato administrativo alguna especie o habrá alguna diferencia entre ellos dos? Me gustaría que nos expliques eso. Y aprovechar también
para que nos expliques frente a esos superpoderes que tiene la administración, esa exorbitancia de la que goza en el ejercicio de sus potestades y de la contratación con los particulares. ¿Hay garantías y derechos específicos que tenga el particular contratante para poder protegerse de esos poderes que tiene la administración pública en cualquiera de sus formas? Bueno, iniciemos. Claro que existen una distinción entre lo que es contrato público y contrato administrativo. Y es que con contrato público es un concepto genérico. Si se quiere decir de otra manera, un concepto sombrilla que subsume todos los tipos contractuales que realiza la administración. En ellas se encuentran subsumidos dos especies de contrato: el contrato administrativo y el contrato privado de la administración. Lo que sucede es que con la apertura del libre mercado se buscó que todo contrato que realizara la administración pública fuera el resultado de un procedimiento de selección de contratistas. Entonces, lo que se buscó fue un concepto amplio que subsumiera todo tipo de contratos. Entonces, de ahí que se venga hablando de contratos públicos, por ejemplo, de contratos de la administración, para referirse a esos dos. De hecho, André Dolobadel y Gaston Ye en Francia llegaron a referirse en esta misma forma. Claro, muy adaptado a su época, pero llegaron a reconocer al contrato de la administración como un contrato genérico. Marianhoff en Argentina por igual. Hoy en día, Melangil, Gasparariño también aceptan esta clasificación, y en un trabajo llamado El Derecho Administrativo en la Génesis del Derecho Civil, de autoría de Martín Retortillo, también acepta esta categoría. En esos dos tipos, en este tipo de contractual no se busca en sí definir la exorbitancia, reitero, simplemente organizar todos los contratos en un mismo tipo. En cuanto al contrato administrativo, bueno, ya dijimos que este se caracteriza por la función administrativa que en él se ejerce, y toda esa actividad superpoderosa que la administración puede realizar, en el cual el particular tiene muy poca cosa que hacer. Digamos que la administración puede modificar el contrato, puede suspenderlo. Sin embargo, hay que hacer algunas observaciones, y es que a pesar de que el contrato administrativo, en comparación con el contrato de derecho privado, es mutable, tiene unos límites. De ahí que algún autor español haya dicho que la inmutabilidad contractual de derecho administrativo se ha mudado por la inmutabilidad del fin del contrato administrativo. Y ello es porque el fin perseguido por la administración cuando contrata es precisamente lo que permite que este sea modificado, de manera que el contrato no se torne como un negocio jurídico fracasado, que pueda lograrse la satisfacción del interés común, que es el fin por el cual la administración contrata. Ahora bien, yo no diría tampoco que el particular está en una situación de desventaja, porque este contrata con unos intereses meramente personales y económicos, y siempre les son garantizados. De ahí que se hable de el equilibrio de la economía del contrato, de la ecuación económica del contrato, y el cual no se puede romper nunca. Siempre hay que equilibrarle la ecuación económica al contratista. Otro asunto es que el ejercicio de la potestad de la administración siempre se encuentran sujetas a límites. Hoy en día se hablan de límites cuantitativos y de límites, otro tipo de límites. Por ejemplo, en el sistema de contratos públicos dominicanos. Estos no pueden ser modificados si no es cuando sea por una causa imprevisible y siempre que se busca satisfacer el interés público.
Pues bien, consecuencia de eso es que la administración debe realizar siempre un procedimiento administrativo en el cual se acredite la necesidad cierta de que el interés público exija la modificación de ese contrato. Pero además, con eso se asegura de que esa modificación no sea consecuencia de un imprevisto que en la fase de elaboración del contrato o de preparación se pasó. Mira, Gilbert, hablando de los poderes exorbitantes de la administración, que ciertamente muchos administrativistas, los más connotados, hablan que ese poder exorbitante le viene dado en el sentido de que la administración representa los intereses colectivos de la comunidad. Claro. Y al tener esa representación, esto le da la legitimidad para poder contrastar frente también los particulares que quisieran usufructuar derechos que de una u otra manera pudieran afectar su uso, el uso de su parte a esos intereses colectivos que representa la administración. Sin embargo, ya hay una máxima de derecho muy socorrida universalmente, que es el pacta non servanda, respecto a los pactados, que coloca a la administración en cierta medida en una especie de equilibrio frente al particular. Esta máxima aplicaría o en cierta forma serviría de una especie de contrapeso para contrastar frente a esos poderes esos superpoderes de la administración. Yo diría que de cierta manera sí, pero a medias. Y es porque la administración no suele modificar el contrato, interpretarlo o suspenderlo porque simplemente lo quiere, sino es porque el interés público así lo exige. De ahí es que la interpretación, la modificación o la suspensión del contrato siempre operará como una cuestión excepcional. En ese entendido es que si no se acredita la existencia de una justificación de interés público, no se puede modificar el contrato. Hasta ahí se podría reivindicar el pacta sunt servanda. Sin embargo, como ha señalado el profesor Villar Palací, bueno, y también el profesor Villar Escurra en España, la inmutabilidad contractual que recae sobre el aforismo pacta sunt servanda ha sido sustituida por otro aforismo, ha sido sustituido, que es la inmutabilidad del fin del contrato. Eso no se puede variar. Sin embargo, yo no diría que es tan grave, porque el contratista siempre contrata buscando un interés egoísta, que es una remuneración económica, y esa siempre le es reconocida. Cada vez que la administración modifica el contrato, sea en más o en menos, siempre hay un reajuste de la ecuación económica y siempre sus expectativas le son satisfacidas de manera integral. O sea que tampoco es que existe una situación de precariedad. Bien, vamos a aprovechar, Gilbert, para hacer una breve pausa, y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente, hoy con la presencia de un joven prometedor del derecho dominicano, el licenciado Gilbert de la Cruz. Bien, Gilbert, hemos visto los diferentes tipos de contratos, pero ahora yo quiero que
ese sentido técnico, jurídico, que tú tan brillantemente lo has expuesto aquí principalmente, nos lo aterricemos a la vida cotidiana, a lo que se produce en el día a día, el ciudadano que tiene que de una u otra manera hacer uso de servicios públicos y a veces de servicios públicos concesionados. Por ejemplo, hay un servicio público muy recurrente, y yo diría que los 10 millones de dominicanos hacemos uso del mismo, que es el caso del teléfono. Sí. El teléfono, la telefonía es un servicio concesionado por parte del Estado Dominicano, que es el dueño de todas las radiofrecuencias. Entonces, existen compañías telefónicas que son las prestadoras del servicio al ciudadano. Ahora bien, el servicio de telefonía, de telecomunicaciones en República Dominicana está regulado por la Ley de Telecomunicaciones y existe un órgano rector que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el INDOTEL. El INDOTEL tiene centro de servicio al ciudadano, donde el ciudadano que sienta que de una u otra manera el servicio que le dan esa telefónica no se corresponde con lo contratado, va y pone su queja o su querella, como se quiera llamarle, al INDOTEL. Entonces, el INDOTEL llama a ambas partes, ¿no? Llama a la telefónica y llama al usuario del servicio telefónico. Es decir, se da una especie de relación triangular: Estado, prestadora de servicio y el usuario del servicio. Ese tipo de contrato, con esa relación triangular, ¿cuál sería la participación, en todo caso, del Estado frente al concesionario de ese servicio, en este caso específico la telefónica, cuando se produce algún tipo de acción de irregularidad que tienda a afectar al ciudadano? Excelente pregunta y a la vez un poco compleja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el servicio telefónico en República Dominicana se encuentra abierto a la libre competencia. Entonces, ya este es un servicio que adquiere unas características muy sui generis, pero sin embargo, algo que me causa siempre curiosidad es que, muy a pesar de que el legislador quiso abrir este servicio a la libre competencia y que su prestación fuera realizada directamente por empresas privadas, aún así la sigue calificando como un servicio público, afectándole publicatio. Algo sobre lo cual yo tengo algunas reservas, porque creo que hay cierta incompatibilidad en cuanto a lo que son ese régimen de regulación, de neorregulación, de libre competencia, de control de mercado y el servicio público, que puede ser prestado de manera directa por el Estado o de manera indirecta mediante la técnica de la concesión. Es porque la técnica de la concesión tiene como característica que un servicio inherente y propio del Estado se lo pasa a un particular para que lo preste. Sin embargo, cuando se abre la libre competencia, desaparece el servicio como propio del Estado y empieza a ser un servicio que puede realizar cualquier persona. De hecho, si se lee detenidamente la declaratoria de libertad de empresas que realiza nuestra Constitución, te dice que existe una libertad de empresas, que cualquier persona puede dedicarse a cualquier actividad comercial que entienda necesario y que de manera excepcional habrán actividades reservadas a la administración para que la preste mediante monopolio o mediante concesión. Y ahí podemos ver cierta incompatibilidad entre la neorregulación, que siempre llama a la libre competencia, y la técnica de la concesión. Sin embargo,
tenemos que trabajar con eso. Eso fue lo que trajo el barco. Yo diría que, aún así, en el caso nuestro, hemos avanzado mucho y, bueno, la regulación que se ha logrado es óptima, a pesar de que el contrato de concesión, y así se ha calificado por algún autor chileno, bajo un régimen de competencia, podría de cierta manera representar un peligro para el mercado, en el entendido de que las interferencias directas mediante la concesión podría influir en cuanto a las decisiones de los empresarios, en las tarifas, además de que siempre está ahí el peligro de que la administración disponga el rescate de la actividad. Eminentemente, existe una peligrosidad en este caso, haciendo una especie de uso metafórico de algún trabajo del profesor Meiral, en cuanto a que una prestadora podría verse de un momento a otro toda su actividad comercial arruinada, muy a pesar de que constitucionalmente está haciendo ejercicio de una actividad abierta a la competencia. Gilbert, vamos a ver algunos conceptos que tendrían mucha relevancia, ¿no?, con lo que tú estás exponiendo, sobre todo con tu tesis. El tema, tú hablaste ahorita de la ecuación económico-financiera, sí, del contrato, que es un factor que hay que preservar, conjuntamente con la finalidad del contrato, en aras de proteger a ese contratista, ¿no?, que llega a un acuerdo con el Estado, con la administración, para desarrollar algún servicio, en definitiva una actividad que sea del interés general. El jus variandi y la ecuación económico-financiera. Primero, definir el jus variandi. Luego, cómo impactaría el jus variandi en esa ecuación económico-financiera. Y tercero, cómo puede resguardarse, cómo puede protegerse, qué mecanismos puede agotar ese contratista que de buenas a primeras ve afectada la ecuación económico-financiera producto del ejercicio de un jus variandi. Bueno, el jus variandi hay que interpretarlo de manera restrictiva, a mi entender, separarlo de otro tipo de poderes, como el poder de revocación de la administración, y hay que verlo como esta actividad que en la etapa de desarrollo del contrato realiza la administración y que impacta directamente en cuanto a su objeto, pudiendo disminuirlo o aumentarlo. En palabras de Jex, modificarlo en más o en menos. Sin embargo, como consecuencia de esa disminución o aumento del contrato, puede haber un desequilibrio económico. Entonces, ese desequilibrio económico se configura como un menoscabo de las expectativas legítimamente creadas hacia la persona del contratista. Y es porque cuando el contratista realiza el negocio jurídico con el Estado, se perfecciona el contrato, ese se traduce en una especie de derecho patrimonial, en el sentido de que yo tengo una ganancia de tanto y eso es una expectativa que se cuantifica y que no se le puede sacrificar. Entonces, la administración, a partir de ahí, como en ninguna de sus actividades, ya sea por el hecho del príncipe o ninguna, puede traicionar esa expectativa. Muy bien, con el ejercicio de jus variandi, eso puede variar. Entonces, una solución que desde aquella famosa sentencia del Consejo de Estado francés, que es la compañía de gas de Bordeaux, se buscó fue la reivindicación del equilibrio económico
del contrato, en el entendido de que si se aceptaba que cada vez que la administración modificara el contrato, las personas veían su expectativa económica escaparse, nadie iba a querer contratar con el Estado. Pues la solución fue en que la administración hiciera una especie de operación que le permitiera reequilibrar esa expectativa y que la persona que contrata con ella, o sea, con la administración, tuviera de manera, esa expectativa la tuviera de manera integral, que no se viera afectado por la decisión de la administración, que al final lo que busca es satisfacer el interés público. Gilbert, volviendo con un tema ya un poco hacia atrás, de conceptos ya más generales de la contratación administrativa y del derecho administrativo de manera global, de manera general, ¿dónde podríamos ubicar, partiendo de la teoría del acto administrativo, la contratación administrativa, tomando en cuenta que nuestros amigos televidentes han escuchado en numerosas ocasiones que la administración puede dictar estos actos unilaterales, dando una licencia, dando un permiso, imponiendo una sanción? Entonces de repente puede dictar un reglamento que vaya a una multiplicidad de personas o que vaya y se agote con su ejecución a un número determinado de personas o a un particular. Después ya tenemos las leyes del Congreso, entonces hay un entramado de textos y de actos normativos o de carácter no normativo que vienen de los diferentes poderes del Estado, pero particularmente de la administración. Tenemos ya los que mencionamos y otros más. Este contrato administrativo, que es un acto de la administración, ¿dónde lo podemos encajar en ese entramado de normas o de actos no normativos que la administración puede producir? Bueno, evidentemente el contrato administrativo es una actividad de la administración. Sin embargo, yo no lo catalogaría como un acto, y es porque en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 8 de la ley 107-13, de procedimiento administrativo común, por decirlo así, da un concepto muy restrictivo de lo que es el acto administrativo, y dice de particular, singular, de efecto concreto, sacando de la categoría de acto administrativo a los contratos y a los reglamentos. Yo simplemente encajaría a la actividad administrativa, al contrato administrativo dentro de la actividad administrativa, diciendo que se trata de una operación bilateral, de convenio, ejercida por la administración. Claro, siempre que se le califique como administrativo, tendría que ser en el ejercicio de la función administrativa, o como diría alguna doctrina española, dentro del giro o tráfico de la competencia específica de la administración contratante. Perdóname, pero si ese contrato por alguna razón genera efectos sobre terceros que no hayan participado de ese proceso de contratación, entonces ¿en qué situación nos estaríamos encontrando ahí? Porque estamos viendo un acto de la administración que en principio no suponía generar efectos, pero generó efectos sobre terceros, que pueden ser favorables o pueden ser perjudiciales. Entonces ahí quizás podríamos apelar a una falla de la normativa del legislador dominicano al restringirlo tanto, o tendríamos que hacer una excepción a la regla, o ya la actividad de contratación administrativa ahí tendría algún elemento adicional que tendríamos que analizar. Bueno, lo primero es que hay que ver cuál es la posición de ese tercero. Por ejemplo, si es el caso de una persona que fue oferente en el procedimiento en el cual se adjudicó y se suscribió ese contrato, pues bien, ahí está la famosa teoría de los actos separables, tipificada en el artículo 15 de nuestra ley de compra y contrataciones públicas, que no es más que una teoría a la cual llegaron los franceses para afianzar la tutela judicial efectiva de aquellas personas, por algo simple, porque reivindicando las teorías del derecho privado, no podía accionarse en nulidad a aquellas personas que eran terceros de los contratos. Es una acción que solamente pueden promover las partes contractuales. Muy bien, lo que se decía, mira, hay un acto de adjudicación, que es un acto administrativo, que es el que le da efecto, que le da
nacimiento del contrato, o dicho de otra manera, es la manifestación de voluntad de la administración, pues ataque ese acto y bueno, como consecuencia tendrás la anulación de acto. De esa perspectiva, cualquier oferente está legitimado para atacar el acto de adjudicación y como consecuencia tendrá la invalidez del contrato. Pero también... Y en el caso, excúsame que te interrumpa así, pero sería bueno también que tú vieras desde la perspectiva del ordenamiento jurídico dominicano, lo comentaras desde la perspectiva del ordenamiento jurídico dominicano, con la definición que se da de contratación pública y también traer estos escenarios, ¿no?, que están previstos en el ordenamiento para que también la gente pueda compararlo básicamente con el tema de, bueno, con el ordenamiento jurídico local ya. Bueno, el término contratación pública, como dije en principio, es un término genérico que se ha realizado para que pueda definirse de manera indistinta todos los contratos de la administración, todo lo que ellos realizan. Ahí están los contratos administrativos con los contratos públicos. Es la definición que da el artículo 4 de la ley 34006, que es nuestra norma sobre compra y contrataciones públicas. Y ello es por algo sencillo. Por la suscripción de Derek Kafta, ya al legislador no le interesó regular el contrato administrativo de manera específica, sino que le interesó dictar una norma que se aperturara a la libertad de mercado y que regulara todo aquel negocio que pudiera suscribir la administración con un particular y que sea consecuencia de un procedimiento de selección de contratistas. Por eso es que, a mi juicio, cuando el artículo 5 dice que por la norma de compra y contrataciones públicas dominicanas se regula todo contrato no excluido expresamente de su ámbito de aplicación por otra norma, lo que está haciendo es previendo, mira, lo que no se me ha sacado se aplica un procedimiento de selección. Y es porque lo que busca el legislador dominicano es eficientizar los gastos públicos. Al final, hablar de contratos y de procedimiento de selección es hablar de eficientizar los fondos públicos. ¿Por qué? Primero, porque así la administración podrá adquirir bienes y servicios a un mejor precio, entendido que el mercado y la competencia siempre tienen ese efecto. Y segundo, porque se le dará más oportunidad a las personas de que puedan realizar negocios con la administración. De hecho, algún estudio que hizo el Banco Mundial determinó que las contrataciones estatales andan rodeando del 10 al 15% del PIB de un país. De ahí que el interés de regular los tipos de selección de contratistas. Ahora que entramos, Gilbert, a ese aspecto tan interesante y que la gente, sobre todo la ciudadanía, está muy pendiente en todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión de compras y contrataciones públicas por parte del Estado, porque además se tiene como uno de los ejes fundamentales de lo que sería el nivel de transparencia de la administración. Incluso se creó la Dirección de Compras y Contrataciones, donde deben pasar todas las contrataciones públicas, o por lo menos deben ser supervisadas por la Dirección de Compras y Contrataciones. Deben pasar las contrataciones de obras, bienes, servicios y concesiones, que es la definición de contratación pública que da el artículo 4 de la ley 340, porque entender la ley ahí de que apliquen en todos los tipos de contrataciones sería muy difícil, ¿no? Ver eso. Hay contratos, los contratos de energía, por ejemplo, que son bastante complejos. Claro, y no pueden verse, vamos a decir, no se rigen exactamente por esa normativa. Entonces, hay algunos contratos que
que son excluidos. Exactamente, que se excluyen esa forma. Pero sí, la DGCP básicamente es la que va a regular todos esos procedimientos que en virtud de esa ley deben agotarse conforme al artículo 16 de los mecanismos, los tipos de procedimientos, de licitación restringida, internacional, compras, sorteos, bueno, todo eso que están ahí, ¿no? En fin. Los sorteos que se hacen y que han tenido mucho éxito, ¿no? Porque han ayudado a que se democratice. Exactamente. El asunto de las obras. Correcto. Que debo decir, las pymes, ¿no? Sobre todo. No, que debo decir que la modalidad de los sorteos, nosotros incluso fuimos de los primeros en... claro que sí, en la Procuraduría. En el caso de la división de las obras y sorteársela a los ingenieros. Recuerdo, claro. Pero ahora va a tener Gilbert que contestarnos esa inquietud al regreso, porque vamos a tener necesariamente que hacer una breve pausa. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la presencia del licenciado Gilbert de la Cruz. Bien, Gilbert, quedamos en un suspenso en el segmento pasado que tiene que ver con la reflexión que hacíamos en torno a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas del Estado y la capacidad para eficientizar todo el proceso de transparencia en el manejo de las contrataciones del Estado para que universalizar y sobre todo para democratizar y que los ciudadanos y las empresas, no importa al tipo de servicio que se dediquen, tengan la posibilidad de ofertar ese servicio o sus servicios al Estado dominicano. Lo que inferíamos era que si ese órgano tiene la facultad, tiene la potestad de, cuando no se cumplen determinados parámetros, sea por parte del ofertante de esos servicios al Estado o porque el Estado de una u otra manera no ha cumplido con los requerimientos básicos y fundamentales, tiene la facultad de, vamos a decir, de suspender cualquier tipo de contratación, rechazarla, o en todo caso el ciudadano que, o la empresa o el propio Estado que pueda ser objeto de la misma puede recurrir ante la justicia contenciosa administrativa. Lo primero que tengo que decir es que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas viene realizando un excelente trabajo y consecuencia de trabajo no es solamente se ha democratizado las contrataciones públicas, sino que se ha hecho política social mediante las compras y contrataciones públicas y eso ha sido consecuencia de los programas de capacitación, de la asesoría a los usuarios, donde se le ha dado muchas facilidades, se le han dado a personas de situaciones especiales, digamos madres solteras, las MIPYMES, y eso ha contribuido a que muchas más personas hagan negocios con el Estado. Digamos que es un órgano imprescindible y de muchísima importancia para el sector compras y contrataciones públicas. Ahora, en cuanto a la competencia de este órgano, lo primero es que hay que tener en cuenta es que a partir de aquella famosa sentencia que dictó nuestro Tribunal Constitucional en ocasión del conflicto de competencia que tenía la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, con la Junta Central Electoral, su ámbito de competencia se redujo
y es que nuestro Tribunal Constitucional definió que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es un órgano jerárquico, impropio, claro, porque es dependiente de un ministerio, que es de Hacienda, es un órgano jerárquico de Estado central, y como consecuencia de ello no puede controlar a personas jurídicas de derecho público, como es el caso del Banco Central, como es el caso de la Junta Central Electoral o como es el caso de los municipios u otros entes descentralizados, ya sea funcional o territorialmente. De ahí que el recurso, digamos, jerárquico no es posible ante la DGCP cuando la contratación sea realizada por un ayuntamiento o por un instituto autónomo o por un órgano con autonomía administrativa otorgado por la Constitución. Un órgano descentralizado del Estado. Exacto. Ya en ese ámbito, digamos que ante una impugnación que un oferente realiza en ocasión de una contratación pública o un procedimiento de selección, entonces ahí se agota la vía administrativa, procediendo entonces los recursos ante los órganos jurisdiccionales, ya sea un amparo o ya sea un recurso contencioso administrativo. Además, los órganos de control externo también pueden tomar decisiones. De ahí que no sea tampoco un asunto de inexistencia de control. Digamos, ya en cuanto a los órganos del Poder Central, direcciones generales, ministerios, que están dentro de la estructura del Estado Central, sí, ahí sí, la Dirección General de Contrataciones Públicas puede tomar la decisión de suspender como medida cautelar en ocasión de la impugnación misma que se realice en la institución contratante e inclusive en ocasión de recurso de apelación que ante ella se interpone contra la decisión que emite la entidad contratante contra la originaria impugnación. Puede también dictar una medida cautelar suspendiendo la licitación, la contratación, la adjudicación, digamos que tiene un poder muy amplio. Sin embargo, hay otro tipo de procedimientos que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas puede realizar, que son los denominados procedimientos de investigación, que puede ser iniciado a denuncia de parte o de oficio. Es un procedimiento que puede iniciar cualquier ciudadano sin necesidad de acreditar o probar un interés legítimo. Digamos que es una denuncia que solamente necesita la condición de ciudadano para realizarse. En ese procedimiento, bueno, la administración solicita los expedientes que se conforma como consecuencia del procedimiento de selección e investiga. Me gustaría preguntarte, en el caso de las situaciones urgentes que se le presentan al Estado, a la administración pública, sabemos que los procesos de contratación son lentos. Esa participación que se le quiere dar, esa apertura de mercado, ese nivel de transparencia, los procesos para la recopilación de todos los documentos que hay que otorgarle a los licitantes o a las personas que aspiran a participar de una licitación, luego el proceso de licitación y de adjudicación, sin hablar de que haya alguna impugnación que detenga este proceso, obviamente hace que la contratación con el Estado no siempre sea tan ágil o tan rápida como podría darse entre particulares o empresas del sector privado. Entonces, el Estado vela también por situaciones de urgencia o de emergencia que no pueden aguardar una serie de procesos de licitación o de concurso público para poder satisfacerlas. Y en la República Dominicana, más de la mitad del año tenemos el caso de las inundaciones, de los huracanes, ciclones y de una cantidad de fenómenos que se producen que ameritan una respuesta pronta y eficaz por parte del Estado y de los organismos de emergencia. Evidentemente el Estado no siempre cuenta con todo el equipamiento para poder dar respuesta a esto y tiene que utilizar sus herramientas y
el dinero, los fondos públicos, para que particulares le ayuden y le faciliten esas herramientas para poder prestar esta atención. ¿Qué disposiciones tenemos aquí? ¿Qué contempla la ley de contratación pública para poder darle respuesta más pronta a este tipo de situaciones? Bueno, la ley de compras y contrataciones públicas ha previsto esa situación y dispone expresamente en su artículo 6 que en aquellos casos donde se presente una situación de urgencia, como es el caso de una tormenta, por ejemplo, inclusive una situación de seguridad nacional, simplemente el presidente de la República, en el caso del gobierno central, dicta un decreto declarando la urgencia o un alcalde, en el caso de los municipios, alguna resolución, como se le denomine, y entonces eso crea una dispensa al agotamiento de un procedimiento administrativo. Hay que ser claro y hacer énfasis en que eso constituye una excepción a los procedimientos, no es una regla, simplemente es una dispensa del agotamiento de un procedimiento. Muy bien, bueno, yo creo que excelente, Gilbert, la verdad que lo felicito, muy brillante, muy clara, muy asequible sobre todo, muy inteligible su exposición, y para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí, principalmente. Igual ha sido todo un placer venir aquí y hablar de un tema tan polémico y interesante e intenso como son las contrataciones públicas del Estado, y bueno, espero que se repita la ocasión de poder estar por acá compartiendo con los amigos. Sí, claro que sí, lo invitaremos luego.